Muy buenas tardes, profesora. Mis compañeros y yo vamos a hablar sobre lo que se debe saber en la enfermedad COVID-19. Mi grupo está conformado por Daniela Giraldo Pérez, Ana Milena Carlos Molina, Sebastián Echeverry López, Santiago Rodríguez Alzate, Francisco José Luna, Santiago Quendo Barrera, Jorge Mario Cuellar y quien les habla, María Alejandra Sierra Victoria. En la figura 1, las fases de la infección respiratoria del SARS-CoV-2 inicia con la fase 1, que es en esta que ocurre cuando el virus se replica en la mucosa respiratoria y ocurre la viremia. En su fase 2 van llegando a los pulmones y continúa con una tos y con fiebre. En su fase 3, que es de extrema dificultad respiratoria, una respiración asistida, también ocurre una acumulación de fluidos, reducción de intercambio de gases y muerte. También se muestra aquí en la gráfica el daño moderado, que es la acumulación de fluidos y no permite el intercambio de gases. Y aquí, por último, cuando ocurre un daño severo, que es una acumulación de líquido rico en proteínas, el intercambio de gases se hace muy limitado, imposible. Bueno, en esta segunda imagen podemos observar de primero la vía de entrada del virus. Es una vía de entrada que se da por las vías respiratorias superiores, por medio de las mucosas y la conjuntiva. La transmisión de este virus se da o por contacto entre personas o por fórmites. También podemos observar la expresión del receptor AC2 en la célula de los tejidos humanos que inicia un potencial de riesgo por parte del reconocimiento del virus. Entonces, esto causa como que el ser humano sea más susceptible a la infección en personas o en células que tengan alta presencia de este receptor. Podemos hablar también de la presencia y la localización de este receptor en los tejidos humanos. Se pueden expresar o actuar como objetivos virales en la infección, en la enfermedad por COVID-19. Ahí se dice que mm, se evaluó un perfil donde la expresión del RNA mensajero para este receptor se vio en 72 tejidos humanos. Lo podemos ver o lo podemos ver en los testículos de tejidos renales, cardiovasculares, gastrointestinales, ilion, duodeno, yeyuno, ciego y colon, entre muchos. Podemos ver la estructura del SARS-CoV-2. Hablando de estos virus, conocemos o reconocemos cuatro géneros diferentes que son el alfa coronavirus, el beta coronavirus, el gamma coronavirus y el delta coronavirus, donde el virus importante o del que estamos hablando hoy, el SARS-CoV-2, pertenece al género de los beta coronavirus. Estructuralmente, estos son virus esféricos que miden de 80 a 160 nanómetros, tienen una envoltura de una capa lipídica, contienen su genoma es de ARN monocatenario de polaridad positiva. El genoma del virus codifica 5 proteínas estructurales que se codifican dentro del extremo 3' del genoma viral, las cuales son la proteína S o la proteína espiga, que es la que media la unión al receptor del huésped, la proteína E, que tiene actividad de canal iónico, la M es una proteína estructural, la N es una proteína eh, que fosforila o desencadena un camino estructural para la afinidad del ARN viral. Y por último tenemos la hemaglutinina esterasa, que es una proteína que actúa como hemaglutinina que se une a los ácidos siálicos en las glicoproteínas de superficie. Podemos observar también su ciclo de replicación. El virus, por medio de la proteína Spike, se une al receptor de la célula, al receptor que ya hablamos anteriormente, que es la enzima convertidora de angiotensina 2,
al unirse a este receptor se fusiona la membrana viral con la de la célula y hace su entrada por medio de endocitosis. Después de esta unión de membranas, el virus va a liberar su genoma, el ARN genómico, al citoplasma para formar proteínas, las cuales van a iniciar su proceso de replicación. En esta última podemos ver la respuesta inmune frente al SARS-CoV-2. Tenemos una respuesta inmune innata, que es cuando las proteínas S de este virus se une al receptor AC2 de la célula huésped y se funciona con la membrana celular. Acá podemos ver que los PAMs asociados a este RNA son reconocidos por el receptor tipo TOL, que se encuentran presentes en endosomas como el TLR3, el TLR7, el 8 y el 9. Este evento de reconocimiento de todos estos receptores van a llevar a la activación de varias vías de señalización y de factores de transcripción. Todo esto va a estimular la expresión de genes que codifican a muchas de las proteínas necesarias para generar un proceso de inflamación, como el factor de necrosis tumoral, las citoquinas y las quimiosinas, etc. Bueno, en la figura 3 podemos ver otra parte de la respuesta humoral, respuesta inmune, perdón, en la cual pues la humoral jugaría un papel muy importante en lo que es como protectora pues en las fases posteriores a la infección, ¿cierto? Y especialmente pues produciendo lo que serían los anticuerpos y evitando una coinfección. Entonces lo que sería la respuesta inmune mediada por linfocitos T es esencial para la inmunidad adaptativa frente pues, a las infecciones virales y el microambiente de citoquinas generado pues, por las células presentadoras de antígeno como las células dendríticas, las cuales vemos ahí, dicta lo que sería pues, la dirección del tipo de respuesta de los linfocitos T. Los tipos de respuesta generadas por los linfocitos T son linfocitos T helper o CD4, que organizan pues, las respuestas adaptativas activando los linfocitos B en la producción de anticuerpos y también tenemos la otra que es los linfocitos T CD8 o los citotóxicos, que son pues, esenciales para matar las células infectadas por el virus. Entonces comenzamos con los epítopos o determinantes antigénicos para los linfocitos T y B. Se establecieron para las proteínas estructurales del virus, es decir, pues lo que sería la proteína S, N, M y E, que fueron ya explicadas anteriormente. Pues aunque aún es muy limitado lo que es el conocimiento sobre la respuesta humoral en el SARS-CoV-2, la evidencia muestra que las respuestas las respuestas específicas de los linfocitos T son importantes pues, para el reconocimiento de este virus. Entonces, a su vez, pues en la destrucción también actúan en lo que es la destrucción de las células infectadas y particularmente en los pulmones de los individuos infectados. Digamos, por ejemplo, en un estudio en el cual se detuvieron 128 casos, se mostraron pues, que el número y función de los linfocitos T CD8 fueron mayores que la respuesta de los linfocitos T CD4 o los helper, respecto pues, a los anticuerpos producidos por los linfocitos B, y la inmunoglobulina M se produce pues, cuando la infección es más incipiente, mientras que la inmunoglobulina E se produce en las etapas pues, más tardías, ¿cierto? Esto es muy importante para lo que es, se tiene muy en cuenta lo que es en los exámenes de anticuerpos, y aquí podemos ver como en qué fase se encuentra el paciente. Se han reportado pues limitados detalles serológicos de los anticuerpos frente a la infección del SARS-CoV-2, sin embargo pues en un estudio preliminar se mostró lo que era que después del inicio de la enfermedad se obtuvo un pic de inmunoglobulina M a lo que sería el 9º día, ¿cierto? Mientras que para inmunoglobulina G se obtuvo un pic en la segunda semana. Además se ha pues, reportado que el SARS-CoV-2 induce la producción de inmunoglobulina G contra la proteína N, la que puede pues ser detectada en el suero a los 14 días después del inicio de la enfermedad, ¿cierto? Entonces podemos ver también lo que serían los efectos del coronavirus y la respuesta inmune a nivel del alveolo, en la cual pues después de ingresar pues, el virus al cuerpo a través de la boca o la nariz, este llega a los pulmones donde usa pues sus distintivas proteínas para infectar pues a las células alveolares, ¿cierto? Como ya nos explicaron anteriormente con la proteína S, y por medio de los receptores AC2 que la enzima convertidora en angiotensina, ¿cierto? Entonces, en respuesta, pues, el sistema inmunológico va como a atacar el área de infección, matando pues, las células alveolares sanas en el proceso que lleva esto, y la reducción del tensioactivo de las células del epitelio alveolar tipo 2, junto pues, con el aumento de la acumulación de líquido en los alveolos gracias a la migración celular, ¿cierto? Porque esto va a llevar a lo que también sería lo que es la permeabilización vascular, provocando pues un intercambio de gases reducidos o gravemente obstaculizados y el paso pues del líquido hacia el intersticio y hacia posteriormente el alveolo.
Entonces, en la parte inferior derecha vemos lo que sería la tormenta de citocinas, la cual es muy importante. Entonces, el SARS-CoV-2 se une pues a lo que sería los receptores tipo TOL 2, 3 y 4, induciendo una gran pues, cascada de citocinas. Dentro de las células está la interleucina, entre las cuales pues, se encuentra lo que sería la interleucina 1, así como también la interleucina 6, se encuentran pues, en altas concentraciones, y estudios recientes demuestran que altas concentraciones de interleucina 1b, beta, interleucina 7, interleucina 8, interleucina 9, interleucina 10 y otras interleucinas se encuentran pues entre las interleucinas como el factor de necrosis tumoral y otras se encuentran pues en exceso, las cuales son proinflamatorias, y esto pues se va a asociar a lo que sería una inflamación pulmonar y compromiso pues pulmonar grave en pacientes con SARS-CoV en el COVID-19, lo que estamos viendo ahora. Y esto pues esta concentración elevada de toda esta citocina es lo que se le conoce como tormenta de citocinas, y ya pues nos lleva a los problemas que les había dicho antes y a los que se van a nombrar más adelante. El SARS-CoV-2 es un virus que causa enfermedad respiratoria y su vía de entrada son las vías respiratorias superiores por medio de las mucosas y la conjuntiva. Se transmite por medio de gotículas respiratorias y núcleos goticulares por contacto entre personas, como podemos ver. El virus utiliza la expresión de ACE2 en células de tejidos humanos, lo cual podría indicar un potencial riesgo de reconocimiento por parte del virus y pueden ser susceptibles a la infección. Se ha visto alta presencia de ACE2 en células epiteliales alveolares tipo 2 de pulmón, neumocitos tipo 2 y en enterocitos del intestino delgado, en el epitelio de la cavidad oral y la mucosa orofaringea, lo que podría explicar las vías de entrada del virus. ¿Sí? Listo. La presencia y localización de ácido en tejidos humanos, pues, es múltiple, y lo cual genera múltiples vías de entrada del virus. La estructura del SARS-CoV-2 es muy conocida ya. Posee una glucoproteína S, que es la spike, la proteína E, que tiene actividad de canal iónico, la proteína M, que es proteína estructural más abundante del virión, y la proteína N, que se compone de dos dominios separados. También maneja una hemaglutinina esterasa que está presente en el subconjunto de todos los betacoronavirus. Tiene un ciclo de replicación, el virus por medio de la glucoproteína spike. Digamos que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina en la célula hospedadora. Al unirse, fusiona su membrana con el hospedador, va y inicia una cascada de replicación. Por endocitosis, después de las membranas se libera ARN genómico viral en el citoplasma y se forman las proteínas 1A y 1AB. Se transcriben los ARNs y se replica el genoma. Frente a la respuesta inmune tenemos que es la respuesta innata cuando la proteína S en el SARS-CoV-2 se une al receptor AC2 en la célula del huésped, se fusiona con la membrana celular, se forma un endosoma en donde el virus ingresa junto con la RNA, junto con su RNA, obviamente. Los PAMs asociados a este RNA son reconocidos por receptores tipo TOL presentes en endosomas como los TLR 3, 7, 8 y 9. Este evento de reconocimiento lleva a la activación de varias vías de señalización de los factores de transcripción, como el factor nuclear kappa, beta, proteína activadora 1, factor regulador del interferón, con su consecuente translocación nuclear. El factor nuclear kappa 1, kappa 2 estimulan la expresión de los genes que codifican muchas de las proteínas necesarias para la inflamación, tales como factor de necrosis tumoral, citoquinas como las interleucinas 1, 6 y 12, las quimiosinas CCL2 y CXCL8, el IRF3 y el IRF7 promueven producción de interferón tipo 1. Los interferones alfa y beta son los más importantes frente a las respuestas antivirales, ya que son capaces de suprimir el ciclo de replicación y diseminación viral en etapas tempranas, y además inducir una respuesta inmune adaptativa. Todo este ciclo genera una tormenta de citoquinas y todo aquel evento llamado de tromboinflamación. Bueno, acá en la figura número 5 podemos encontrar las comorbilidades que suelen derivarse pues como desenlaces fatales con respecto al COVID. El primero es el tabaquismo. Aquí las personas fumadoras son más propensas a la infección por SARS-CoV-2, dado que el humo del tabaco daña los mecanismos de defensa del aparato respiratorio y produce, una vez pues dada esta afección, directamente el receptor sobresaliente del virus, que conlleva a un daño perjudicial en las células epiteliales del pulmón. En el EPOC podemos hablar
que se expone como la presencia de síntomas respiratorios persistentes y limitación crónica de flujo aéreo. Estos pacientes tienen alta comorbilidad en factores de riesgo para la infección del SARS-CoV-2, asociadas con más fases de gravedad en la enfermedad. Los pacientes con EPOC, una vez infectados, se desarrolla un deterioro pues, en la función respiratoria que esto implica. Ya la hipertensión es una de las enfermedades más comunes en los adultos mayores. También es un paciente infectado por SARS-CoV-2, tiene complicación grave, ya que pues, se da una dificultad respiratoria aguda, la disfunción miocárdica se encuentran pues, en los frecuentes hallazgos de elevación de la troponina y anormalidades electrocardiográficas. La fisiopatología de la hipertensión arterial se asocia directamente a factores inflamatorios y que el desarrollo de este mecanismo pues, podría darse mediante una disfunción endotelial o por la activación del sistema renina-angiotensina, que ha sido relacionado directamente con la inflamación vascular, con efectos en el sistema inmunológico, lo cual definitivamente condiciona la aparición de diferentes síntomas y complicaciones en este virus. Y por último, la diabetes. Podemos decir que la prevalencia de la diabetes en los pacientes de SARS-CoV-2 o COVID-19 fue mayor que en la población general. Las personas con diabetes parecen tener mayor riesgo de COVID severo y de muerte. Ya en cuanto a la imagen número 6, mi compañera les va a hablar de ello. Bueno, en la imagen 6 vamos a ver todo lo que son los síntomas que se dividen en 3. Sería entonces síntomas más habituales, que serían la fiebre, la tos, la seca y el cansancio. Los síntomas menos frecuentes vendría siendo la pérdida del gusto, el olfato, la congestión nasal, conjuntivitis, que vendría siendo como el enrojecimiento ocular, un dolor de garganta, un dolor de cabeza, dolores musculares en las articulaciones, diferentes tipos de erupciones cutáneas, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos. Y están los síntomas, por último, los síntomas de un cuadro grave como tal, que sería disnea, que sería una dificultad respiratoria, una pérdida del apetito, una confusión, un dolor o opresión persistente en el pecho y una temperatura máxima de 38 grados. Y están los síntomas ya como menos frecuentes, que sería irritabilidad, disminución de la conciencia, a veces esta está asociada a las convulsiones, ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Bueno, en la proteína Spike también podemos decir que esta presenta un tamaño de 180 a 200 kilodaltons. La proteína Spike consta como tal de un extremo N-terminal extracelular y un dominio transmembrana anclado a la membrana viral y un segmento C-terminal intracelular corto. La proteína Spike normalmente existe en una conformación de perfusión metastable y una vez que el virus interactúa con la célula huésped, se produce un reordenamiento estructural extenso de la proteína Spike, lo que permite que el virus se fusione con la membrana de la célula huésped. Como podemos observar acá, la proteína Spike también tiene dos subunidades, lo que es la S1 y S2, como se observa en esta otra imagen. Ahora vamos a hablar un poco más de la estructura de las proteínas. Bueno, la estructura de la subunidad S1 es la unión de partículas de virus a receptores celulares en la superficie de la célula huésped. Como tal, es el inicio de la infección por virus, por lo tanto, el reconocimiento del receptor es un determinante importante de la entrada viral y un objetivo del diseño del fármaco. La estructura de la subunidad S2, la subunidad S2 como tal es compuesta sucesivamente por un dominio fusión de proteína y unos heptapéptidos como son los HR1 y los HR2. Estos también presentan dominio transmembrana y un dominio citoplasmático. Esta como tal es responsable de la fusión y entrada viral por medio de la fusión de proteína, que es un segmento corto de 15 a 20 aminoácidos conservados de la familia viral, compuestos principalmente por residuos hidrófobos como la glicina o la alanina, que se van a anclar a la membrana diana cuando la proteína Spike adopta la conformación prepilar. Podemos decir que los HR1 y los HR2 están compuestos por un heptapéptido, como lo hablábamos, repetitivo, donde la H es un residuo hidrofóbico, tradicionalmente voluminoso, y la P sería un residuo polar o hidrofílico. También la C sería otro residuo cargado.
podemos decir que establecemos como determinantes antigénicos a las proteínas estructurales principales de la spike, como son la membrana, la spike, la membrana, envoltura y la nucleocápside. También unas accesorias del SARS-CoV-2 que como tal estas nos van a ayudar a un modo de vacuna en la producción de los anticuerpos por parte de los linfocitos B, que van a ser mediados por los linfocitos T. Las vacunas actúan de diferentes formas para brindar una protección. En todos los tipos de vacunas el organismo tiene linfocitos T, que son los de memoria, y linfocitos B, que son los que se activan si en algún momento llegara a dar la enfermedad. Las vacunas de ARNM muestran a nuestras células cómo producir una proteína que esta conlleva una respuesta inmunitaria dentro del organismo. El organismo demora algunas semanas para producir el linfocito T y linfocitos B, después de ser realizada obviamente la vacunación. Pero algunas personas pueden enfermar después de ser vacunadas, porque los linfocitos T y B tardan tiempo para producirse. Hay varios tipos de vacunas contra el COVID, que son la primera, que es la vacuna con virus inactivos o atenuados, que esto es lo que consiste en utilizar un virus inactivo, el cual no provoca la enfermedad, pero sí genera una respuesta inmunitaria. Otra es las vacunas basadas en proteína, que requieren un fragmento inocuo de una proteína que es similar al virus causado por COVID-19, dando como resultado una respuesta inmunitaria. Las vacunas con vectores víricos utilizan un virus genéticamente modificado que no causa la enfermedad, pero genera proteínas coronavíricas, que estas inducen una respuesta inmunitaria. Y las vacunas con ARN y ADN, que esto es con un enfoque inicial, obviamente, en el utilizando el ARN y el ADN, obviamente genéticamente modificados, para producir una proteína que por sí sola desencadena una respuesta inmunitaria.